Mariana, ¿usted se acuerda que el estallido social en Colombia, entre otras cosas, se generó por una propuesta de reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, en donde se habló de poner IVA, que es el impuesto a las ventas, a algunos productos de la canasta familiar que, por supuesto, hoy no tienen ese gravamen? Y pues esto generó toda una revolución social. La gente dijo, estamos en pandemia, o bueno, acabamos de salir de una pandemia, ¿cómo nos van a meter un impuesto y cómo le van a meter un impuesto a la canasta familiar? Pues bien, hay una noticia que se ha conocido en los últimos días que tiene que ver justamente con posible IVA a los huevos. Imagínese, ¿usted la vio? Sí, sí, vi además que pues todo esto estaba siendo cuestionado porque en campaña el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró insistentemente que no iba a haber cambios o no iba a haber impuestos en productos, por ejemplo, de la canasta familiar, que la reforma tributaria iba a apuntar a otro tipo de recaudo y demás, pero pues claramente el gobierno entrante lo que se está dando cuenta es que la situación fiscal y de las finanzas públicas es bastante grave y entonces no solo los huevos sino otros productos de la canasta familiar están pues ahí con un posible impuesto, con un posible pues IVA, lo que sí sin duda afecta a esa población que Abelardo de la Espriella ha dicho que para la que va a gobernar iba a ayudar y es la población más pobre del país, ¿no? Pues porque sin duda pues el huevo sí es de esos alimentos que no solo hace parte de la canasta familiar, sino que es muy importante en el tema del consumo proteico de muchas de las familias en Colombia. Sí, claro, por supuesto, aunque pues todavía no se ha confirmado porque ni siquiera conocemos el proyecto de reforma Ajá. tributaria. Le decía más temprano que el ministro de Hacienda dio una entrevista bien interesante este fin de semana en el periódico El Tiempo, en donde habla de algunos puntos que podría tener la reforma tributaria, pero por supuesto yo creo, y pues entendiendo lo que él dice en esa conversación con El Tiempo, pues no se van a dar pues como este baldado de impopularidad apenas entrando, porque es que ponerle IVA al huevo significa pues una polémica bastante grande, pero ¿de dónde salió este tema? Pues para hablar de eso está con nosotros conectado Gonzalo Moreno, él es el presidente de FENAVI y nos acompaña hasta ahora aquí en De Frente. Doctor Moreno, gracias, y bueno, ¿quién mejor que usted para que nos explique por qué se está hablando de un posible IVA a los huevos? Buenos días, Paola, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por este espacio. Mire, el tema surge precisamente por parte nuestra porque tenemos una preocupación que en la próxima reforma tributaria no directamente se ponga IVA al huevo, sino que se eliminen exenciones. ¿Qué significa eso? Eliminar hoy el pollo, el huevo, el cerdo, la leche, todas las proteínas son bienes exentos. ¿Qué significa eso? Significa que tienen tarifa cero, pero a usted le devuelven todos los IVAs de la cadena. Una preocupación que tenemos y que salió al paso ya el vicepresidente electo José Manuel Restrepo es que no solamente no se le ponga IVA, sino que se elimine el régimen de bienes exentos y que no se devuelvan los IVAs de la cadena, que nos pasen al régimen de excluidos. Esto, como usted ya lo dijo, la primera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque pidió eliminar, ponerle IVA a la canasta familiar, pero la segunda reforma lo que hizo fue intentar eliminar el régimen de exentos, que sería en la práctica ponerle IVA por la puerta de atrás a la canasta familiar. Nuestra preocupación iba precisamente en esa línea, porque hablan mucho de eliminar exenciones y no es de ahora. Es una idea que viene desde hace muchos años, incluso la OCDE lo ha dicho en reiteradas ocasiones que se deberían eliminar exenciones, pero se olvidan de la realidad del país. Producir bienes exentos para el sector avícola, por ejemplo, ha permitido que sea muy formal. ¿Por qué? Porque usted los IVAs de la cadena, al ser bienes exentos, se los devuelven, pero usted paga impuesto de renta, tiene formalización de trabajadores y tiene formalización también, en que en nuestro caso es muy importante, sanitaria y en materia de sostenibilidad, que es en materia ambiental. Entonces, la preocupación va por ese lado. Una vez nosotros dimos la alerta el viernes, que fue en el marco de unas donaciones que estábamos celebrando del Día Latinoamericano del Pollo,
el vicepresidente dijo no lo vamos a hacer y nosotros lo celebramos porque la preocupación que tenemos de fondo más y con el tema del IVA es con que se elimine el régimen de exentos. Sí, pero ahí tengo una pregunta, una contrapregunta, doctor Moreno, porque usted dice que el vicepresidente le salió al paso, digamos, a esta preocupación, pero no sé si revive la preocupación, la alerta con la entrevista que estábamos mencionando que le da el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al periódico El Tiempo, en donde él dice que la reforma tributaria no va a ser poner parches, e incluso le preguntan exactamente por el tema de si se revisarán los bienes exentos y excluidos de IVA, y él dice, sí, en una reforma sistémica toca mirarlo todo, no es simplemente poner parchecitos. Sin embargo, la parte de la canasta creo que no sufriría modificaciones. Claro, la parte de la canasta no, pero en la cadena sí habría una afectación que podría generar entonces un aumento de precio en el huevo. Es que esa es precisamente la discusión en la cual nos vamos a meter en los próximos meses y la que nosotros tenemos la preocupación. Como usted lo dice, hasta no ver el texto no vamos a saber. Yo por eso, digamos, en la comunicación que le respondimos al vicepresidente era la preocupación por el régimen de exentos, porque el régimen de exentos ha sido de las pocas herramientas que ha formalizado el campo en Colombia. ¿Cuál es la preocupación? La OCDE, cuando habla de esto, habla desde unos países que no tienen altos índices de informalidad. Recordemos que en Colombia, en el sector agropecuario, 8 de cada 10 trabajadores son informales y en toda Colombia 6 de cada 10. Y la informalidad laboral, pero también es tributaria. Nuestro sector, por el régimen de exentos, es el que más aporta al impuesto de renta en el agro en Colombia. Incluso aporta más que otros sectores tradicionales como el café. Entonces, la pregunta va y la discusión será en los próximos meses sobre ese régimen de exentos que es nuestra preocupación. Yo parto de la buena fe. El vicepresidente dijo, no lo vamos a considerar, pero el tema de la preocupación sí es el régimen de exentos y lo que puede llegar, como usted dice, con la comunicación del ministro de Hacienda. Nos toca esperar, pero sí es un tema que nosotros desde hace años venimos revisando porque es de las pocas herramientas que permite la formalización. Señor Moreno, entonces yo quisiera que nos aclarara, nos ayudara a precisar a nosotras y a la audiencia sobre los efectos que esta medida podría llegar a tener. Ya nos ha mencionado algunos, pero por un lado yo quisiera preguntarle los efectos en términos de las finanzas públicas. Hacer este cambio en el régimen sí es realmente significativo para las finanzas públicas y lo que está buscando el gobierno, que es recaudar muchísimo más dinero a partir de los impuestos, y el otro lado de esta problemática, y es cuáles son los impactos entonces para ese sector que usted menciona, para el tema de la formalidad e incluso para el precio de este producto. Es decir, podría haber un impacto también allí. Quisiera que nos ayudara a precisar eso un poco más, por favor. Pues mire, para ir en orden, primero, obviamente el Estado necesita fuentes de ingresos, pero sería sacar de un bolsillo para metérselo al otro, porque sería cobrar, dejar de devolver ese IVA, que si la memoria no me falla debe estar en general para el sector avícola alrededor de 3, 4 billones de pesos, pero por otro lado dejar de recaudar ese impuesto de renta y sobre todo en toda la cadena de los productos que están, todo el tema de empaques, alimento balanceado, todo el tema de transporte, todos esos IVAs al final, si no se los devuelven, se va a cargar al producto. Y lo uno con el siguiente punto que usted me preguntaba. ¿Qué va a pasar? Pues al final va a haber un efecto en la formalización de la cadena. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa tener factura electrónica, nos interesa formalizar toda la cadena, nos interesa que toda la gente que le compremos sea formal. Pero si se quita ese incentivo, sencillamente va a haber un incentivo más a la informalidad, que en el campo en Colombia lamentablemente es la realidad. Y al consumidor al final se le va a aumentar esos IVAs porque no se van a poder descontar y va a ser un mayor valor del bien. Entonces va a depender mucho de cómo será, si se eliminan todos o se miran la cadena, pero al final también tendría un efecto para los consumidores. Esa es la discusión técnica y esa es la preocupación que tenemos. Bienes exentos, que es diferente a bienes excluidos. Bienes exentos devuelven IVA, bienes excluidos no. Entonces, en teoría, usted puede decir, yo no estoy tocando IVA a la canasta familiar, porque no estoy modificando la tarifa ni le estoy poniendo un IVA al producto final pollo y huevo. Pero si no devuelvo los IVAs de la cadena, que es el régimen de exentos, al final sí estoy afectando al productor. Esa es la discusión que va a venir en los próximos meses y precisamente esa es nuestra intención. Toca partir de la buena fe, reitero, el señor vicepresidente lo dijo,
ya tendremos las discusiones técnicas cuando presenten el texto, pero ese es el tema que en los próximos meses seguramente el país va a entrar a discutir y es bienes exentos, bienes excluidos, como ya nos pasó en el segundo gobierno, en la segunda reforma tributaria del presidente Duque. Sí, eso es bien importante. Y aquí estoy viendo muchos comentarios, mucha gente que está opinando sobre esto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué mensaje le envían al gobierno para que tenga en cuenta pues estos argumentos que se hacen desde el gremio, desde el sector y no se afecte pues este tipo de productos que hacen parte de la canasta familiar y que como decía Mariana, pues son pesan mucho por el tema del componente nutricional, de lo que significa consumir huevo, ¿no? ¿Cuánto es que consumimos huevo los colombianos al año, Esa, doctor Moreno? esa es una muy buena pregunta. Mire, cada colombiano se come 366 huevos al año y 38 kilogramos de carne de pollo. Entre las dos proteínas es el 65% de las proteínas que consumen los colombianos. Entonces, es la base de la alimentación de proteínas de origen animal de los colombianos. Casi que o un poquito más de uno diario, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. bueno, la pregunta es, y teniendo en cuenta pues que es inminente que se presente una reforma tributaria, incluso ayer también en medio de estos anuncios que se hicieron por parte del gobierno electo, se decía pues que ya hay entre proyectos de ley, decretos y resoluciones 450 documentos listos para presentar, seguramente prioridad será el tema tributario, por lo que estamos en un déficit fiscal y se necesitan recursos. Esto para preguntarle, ya para finalizar, doctor Moreno, si ustedes lo han podido hablar directamente con el gobierno electo o si tienen prevista una reunión pronto, porque usted nos dice que es una discusión que hay que dar en los próximos meses, pero yo creo que el tiempo es muy corto y no va a ser cuestión de meses, sino de semanas, para que puedan hablar de esto y para que puedan definir si en efecto se va o no se va a quitar ese tema de las exenciones y otras deducciones. Entonces, ¿ya hay pensado una reunión, un encuentro? ¿Han hablado ustedes con algún miembro del equipo de Empalme o cómo está eso en este momento? Pues Paola, estamos esperando que acaben de nombrar a las personas del equipo y hasta el 7 de agosto no habrá gobierno nombrado y empezarán las discusiones propias que tendremos, que hemos tenido siempre. Yo llevo en FENAVI 8 años, llevo 4 reformas tributarias que han intentado modificar la canasta familiar ya y siempre es lo mismo. En agosto se empiezan a dar las discusiones, pero sí quisimos poner sobre la mesa este tema que precisamente nosotros, una rueda de prensa para otro tema lo pusimos el viernes y el señor ministro de Hacienda ya el domingo también lo reitera que será la discusión. Bienes exentos y excluidos será la gran discusión y aspiramos que confiamos en la palabra del señor vicepresidente que no se va a tocar la canasta familiar, pero también que no se toque el régimen de exentos, que es la preocupación. Bueno, ahí está entonces, este es el llamado que se hace desde FENAVI, el gremio eh, que representa a los productores de huevos y también de pollo y que está muy pendiente de lo que significa o lo que se va a presentar en esta reforma tributaria, la primera reforma tributaria del gobierno de Abel, proyecto de ley en este sentido para modificar impuestos en Colombia, porque ellos han dicho, han insistido, se necesitan recursos. Acá nos dice una persona, por ejemplo, Mariana, en nuestro chat, ¿cuál déficit fiscal? ¡Qué mentirosa! Hay un déficit fiscal, eso no se puede negar. El país está en este momento en una situación económica bastante complicada, se reconoce incluso por parte de ambos gobiernos y pues hay que buscar la forma de tener nuevos ingresos. Doctor Gonzalo Moreno, muchísimas gracias por este tiempo aquí en De Frente. No, a ustedes, muchas gracias y muy amable por este espacio. Gracias. Gracias a usted, feliz día. ¿Cómo la ve, Mariana? Bueno, ¿Qué dice la pues gente además? yo creo que el tema del huevo y todo lo que sea un tema de la canasta familiar es algo que debería preocuparnos a todos, es decir, que deberíamos estarle haciendo seguimiento por el tema de lo que implica, ¿no? Para el día a día, para el consumo, para las finanzas personales, familiares, es decir, me parece que este es uno de los puntos clave. No es la primera vez que sucede, como nos decía pues aquí el presidente de FENAVI, no es la primera vez o el primer intento o el primer riesgo que hay para este régimen de exenciones que él explicaba que sería un poco, y me parece importante también resaltar esto, claro, se habla de que no se le va a poner el IVA o se va a aumentar el impuesto a los huevos, pero se va a o implicaría que el impuesto llegara por otro lado
y eso finalmente se traslada al precio o al valor con el que lo consumen las personas, ¿no? Entonces me parece que este tema es clave en la agenda. Hay que esperar a ver qué dice el documento, qué se tramita y qué se radica en términos de la reforma tributaria, pero me parece importante que se haga el llamado desde ya, y estas son las implicaciones de que una reforma tributaria tenga una propuesta como o de este tipo. Importante tener allí la alerta. Sí, exacto. Y es que lo decía el doctor Moreno, el consumo de huevo y de pollo es muy alto, es el 65% de la proteína que comen los colombianos. ¿Usted come huevo todos los días, Mariana, o cómo le va a usted con ese tema? Intento comerlo y además me encanta el huevo. Diría que uno de mis platos favoritos es el arroz con huevo. Lo amo, y Uy, si tiene tajada sí. de plátano, lo amo aún más. Sí, sí. El arroz con huevo es delicioso. Y el huevo en todas sus presentaciones. Yo la verdad también soy bien fanática del huevo y por supuesto del pollo, porque a uno siempre cuando tiene restricciones alimenticias, lo que menos le restringen los médicos, los endocrinos y demás es el pollo. O sea, a veces uno le dice no coma carne roja porque la carne roja esto y lo otro. El pescado es muy bueno, pero no es como tan fácil consumirlo todos los días por el tema del precio. ¿Y qué es lo más fácil? Pues el pollo y el huevo. Entonces, bueno, importante que eso pues se defina, se aclare por parte del gobierno, porque además imagínese lo que pasaría en Colombia después de que vimos este estallido y todas estas protestas que se dieron contra el ministro Alberto Carrasquilla por ese tema de tocar la canasta familiar. Pues imagínese donde ahora llegue Abelardo de la Espriella a hacer lo mismo. Estaríamos hablando de otra vez, estaríamos hablando de Duque 2.0, y pues yo no creo la verdad que ellos se vayan a dar esa pela porque pues entrando al gobierno y ya pensando en eso, Al menos le no damos tan pronto, comentarios. al menos no tan pronto, ¿no? Sí. No, que el costo político no sea tan inmediato. Exacto, exacto. Y bueno, además porque también él dice, ayer lo dijo también Carlos Alonso Luz en esa entrevista, que ellos van a gobernar con el Congreso sobre la mesa, ¿no? No van a hacer acuerdos por debajo de cuerda de, venga, yo le doy este puesto, este ministerio, este cargo, este contrato, y entonces usted ayúdeme a votar los proyectos. Si esto va a ser sobre la mesa, pues seguramente el Congreso no va a permitir tampoco que esto sea como tan fácil, ¿no? Que una reforma tributaria con todas las ideas que ellos tienen, por más heterodoxas o ortodoxas que sean, pues pueda pasar así tan fácil. Siempre una reforma tributaria tiene bastante discusión, polémica y debate. Y el debate, el escenario natural para hacer el debate, pues es el Congreso de la República. Allá es donde se debe definir cómo entra y cómo sale este proyecto de ley, así como el presupuesto. Oigan, porque esto es importante también decirlo. El presupuesto del próximo año se tiene que presentar el próximo 20 de julio cuando arranquen las sesiones en el Congreso, la legislatura. O sea que lo presenta el gobierno de Gustavo Petro. Lo que pasa es que ellos ya se van en agosto, el presupuesto se tiene que aprobar en octubre por parte del Congreso, pero cuando llegue el gobierno de Abelardo de la Espriella, lo dijo también ayer el ministro de Hacienda, seguramente le van a echar tijera a eso, como no está escrito, Mariana, y vamos a empezar a ver un recorte, el recorte que prometió Abelardo de la Espriella, porque además ellos dicen hay muchos gastos que no se justifican, que no son necesarios y que seguramente lo van a revisar. Entonces, eso también va a estar bien interesante, la discusión del presupuesto general de la Nación del próximo año, que va a ser discutido en el Congreso de la República. Leamos rápidamente comentarios, a ver qué dicen por acá. Héctor Alfonso 5897. Ahí está, para estos 12.900 millones de descerebrados que votaron por Hello Kitty, ahora que salgan a protestar contra la tigresa de Temu. Mauricio Rodríguez 7694 dice, los alimentos procesados nocivos porque contienen azúcares, sodio, grasas y aditivos químicos, su consumo habitual altera el metabolismo y aumenta el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer. No sé, porque está hablando de ultraprocesados. El huevo no es ultraprocesado. No, pero ese A sí es ver, uno de los impuestos que ellos han dicho que van a quitar, ¿no? a revisar. Sí, a Sí, revisar el impuesto a los ultraprocesados.
Sí, y ahí sí sería gravísimo, porque ¿cómo así ponerle IVA, no al huevo directamente, pero sí o quitar las exenciones que tiene la cadena de los productores de huevo y en cambio quitar el de los ultraprocesados? Eso no sería coherente, ¿cómo así? Ahí sí sería un problema gravísimo. Etivia Muñoz dice, me fascina la clara de huevo. Eh, Richard Casteblanco dice, saludos, ¿ya tocaron el tema de las nuevas convivir de Abelardo? Sí, ya lo tocamos, muy interesante, una conversación con el profesor Fernando Quijano, ya ustedes la pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube, si quieren conocer lo que él nos dijo a propósito. Mónica Liliana López Liscano, el consumo de huevo evita la caída del cabello. Ah, vea Vean, yo no pues, no sabía. sabía. Y alguien que está de acuerdo con usted, Camilo Rayita Iral 7, arroz con huevo y salsa roja es lo mejor. No, yo sí con salsa no, solo el arroz con huevo. ¿Usted tiene más comentarios, Mariana? Dicen por acá que este es solo el principio. Buscan a las personas que más puedan traducir el odio en acciones. Esos individuos van a conformar los frentes que va a implementar Abelardo de la Espriella en el próximo gobierno. Nos preguntan, ¿van a quitar el IVA a los ultraprocesados? Lo veníamos hablando, es una de las propuestas y algo que se ha mencionado, revisar ese impuesto que siempre termina siendo muy polémico en el Congreso, en los gobiernos, que siempre termina en unos debates bastante profundos y que no es fortuito, ¿no? Porque los grandes o las personas, entre las personas más ricas del país, pues sí están los dueños de muchas de estas empresas de ultraprocesados, de bebidas azucaradas y demás. Entonces allí hay unos intereses no solo políticos, sino también bastante económicos sobre este impuesto. Y bueno, esa era una discusión que también veremos en la reforma tributaria que radique el gobierno entrante, el gobierno de Abelardo de la Espriella. Antes de que pasemos al siguiente tema, invitarlos e invitarlas a que nos sigan, a que se suscriban en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Tercer Canal, a que compartan esta transmisión, le den like y se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero también aparecemos en otras redes sociales como X, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Twitch, nos encuentran allí como El Tercer Canal y va a aparecer en pantalla nuestra línea Nequi para que si pueden donar nos ayuden a hacer posible este periodismo independiente. Además, porque tenemos concurso, ya que estamos muy cerca de llegar a los 600,000 seguidores. Si podemos mostrar allí la imagen, por favor, de el concurso que vamos a tener en estos días, y es que vamos a estar rifando 1,000,000 de pesos para cuando lleguemos a los 600,000 suscriptores en YouTube. Lo que tienen que hacer es grabar un video mostrando su suscripción al canal, seguirnos y activar la campanita de notificaciones, enviar ese video por WhatsApp al número que aparece abajo. Allí lo están viendo en la imagen y listo, ya están participando a través de ese mensaje, a través de esa línea de WhatsApp. Se les van a enviar todos los términos y condiciones para este concurso, que es una forma de premiar a las personas, a todas las personas que nos acompañan día a día desde El Tercer Canal, que nos ven por YouTube. Así que bueno, no se pierdan este concurso de 1,000,000 de pesos, ya que estamos muy cerca de llegar a los 600,000 suscriptores en YouTube por El Tercer Canal. Y bueno, pues ahí ya saben, denle like a esta transmisión, compártanla, activen la campanita y estaremos contándoles cómo se desarrolla este concurso y quién finalmente se termina ganando ese 1,000,000 de pesos. ¿Para cuántas cubetas de huevos alcanzará 1,000,000 de pesos? O sea, ¿cuántos huevos se podrán comprar con 1,000,000 de pesos? Qué buena pregunta, porque no tengo ni idea de cuánto vale una cubeta. Ah, bueno, espérame un momentico que ayer hice, mi esposo hizo mercado. ¿Cuánto te costó? 17,000 pesos la cubeta de huevos. O sea que con 1,000,000, vamos a hacer la cuenta, Mariana, porque no nos vamos a quedar con esa duda. Con 1,000,000 de pesos,
dividido en 17.000 pesos, usted compra 59 cubetas de huevos. Hartos huevos. 59, y cada cubeta trae 30, serían 1.700. No, pues eso ya es mucho, eso ya es too much. Pero le iba a hacer una pregunta, ¿yo puedo participar en ese concurso? No creo porque yo creería que hay, Hay puede haber restricción. conflicto de interés. Sí, bueno, no. Es para, además, la idea es que se suscriban más personas. Yo no sé si ya están haciéndolo. Gente, por favor, pilas ahí. Hay que llegar a los 600.000 suscriptores o si no, no, la rifa no la vamos a hacer. Hasta que no lleguemos a los 600.000 es que hacemos esta rifa. Y además que también activen la campana de las notificaciones para que siempre que arranquemos un programa en Tercer Canal, ya sea de Frente, No Copio o los otros que hay, como Revelados, por ejemplo, que me imagino que usted lo vio ayer, Mariana, tremendo programa anoche, en donde Guillermo Gómez nos cuenta cómo aumentó exageradamente el patrimonio de la magistrada Cristina Lombana. Ese también está aquí en nuestro canal de YouTube, muy recomendado además, para que cada vez que salga un programa, pues ustedes tengan ahí la notificación y puedan verlo en vivo y en directo. Eso también es bien importante, ¿no? Que activen la campanita y que se suscriban, por supuesto. Yo no sé si ya ha aumentado el número de suscriptores. Vamos a preguntarle a nuestra compañera Sara, a ver si en esta hora y 9 minutos que llevamos de frente, hemos logrado aumentar algún número de seguidores para que pues aceleremos este tema de llegar rápido a los 600.000 y con eso pues podamos rifar el 1.000.000 de pesos que a nadie le cae mal 1.000.000 de pesos, bien chévere poder entregar estos premios, también pues premiar, valga la redundancia, la fidelidad de toda la gente que está todos los días aquí comentando, hablando. Mire, por ejemplo, Agustín Villar 7314 dice, el boletín del consumidor con el esposo de Paola. Bueno, podemos hacer ahora una sección que mi esposo sea tal cual. Y bueno, hay otras personas que nos dicen que no, que se consigue más barata la cubeta de huevos. Aunque Mónica Liliana López dice que aquí los huevos del día de de gallinas felices. ¿Hay huevos de gallinas felices? No sabía. Sí, son las ¿Cuáles son gallinas esos? que están libres, es decir, que tienen unos procesos, no sé cómo se llama eso, pero pues me imagino que ustedes saben que para que las gallinas produzcan constantemente huevos, las encierran y les ponen les prenden unas luces y demás que simulan el día y bueno, como que están en unas condiciones un poco más de explotación, que son los huevos que se venden normalmente, y las gallinas felices pues tienen unos procesos más naturales, es decir, están libres en el campo, no las están digamos que todo el tiempo acelerando los procesos de que ponen huevos con estas luces y demás, sino que los producen pues con los procesos naturales, por eso se llaman gallinas felices. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.